Hola a todos. Vamos a hablar de nuestra primera asistencia en un procedimiento penal. Asistencia al detenido y asistencia en sede judicial, que como en todas las ocasiones de la vida, pues alguna tiene que ser la primera. Si ha llegado ese momento, para aquellos que me estáis escuchando, vamos a dar pautas sobre cómo enfrentarnos con garantías y con seguridad a esa primera asistencia en un procedimiento penal. Si nos han citado para ir a comisaría, lo primero que nos vamos a encontrar es que vamos a poder entrevistarnos con nuestro cliente, teniendo en cuenta la reforma que se operó en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, concretamente en su artículo 520. Y además, las fuerzas del orden público, los agentes actuantes, bien sean policía o guardia civil, nos tendrán que informar del contenido de la denuncia o de la investigación que se sigue contra nuestro cliente. Ahí va a surgir la disyuntiva de declara en sede policial o no declara. Por supuesto depende del caso concreto, pero la experiencia y la prudencia indica que lo mejor es que nuestro cliente no declare en sede policial. Lo haremos con muchas más garantías cuando se inicie el procedimiento penal que corresponda. Pero como digo, esto, como tantas cosas en penal, en el procedimiento penal, no es una ciencia exacta. Pero que tengáis en cuenta que en ese momento no tenéis ni información suficiente ni garantías suficientes como para que vuestro cliente declare ante la Guardia Civil o ante la policía. Cuando hayamos hablado con nuestro cliente, esa primera entrevista, pasaremos a una salita en la que estará el Guardia Civil o el policía que está instruyendo el atestado. Se le informará nuevamente y ante nuestra presencia de sus derechos, se le ofrecerá también ir al médico, que eso es algo que también podemos nosotros tener pendiente y estar o fijarnos en la situación que puede tener nuestro cliente, por ejemplo, no solamente porque tenga lesiones, sino porque pueda estar bajo los efectos del alcohol o de sustancias estupefacientes, si necesita intérprete, que avisen al consulado, etcétera. Esa lectura de derechos, esa instrucción de derechos, se va a realizar nuevamente ante nuestra presencia como letrados y se le preguntará si va a prestar declaración o no. Eso es algo que ya habremos consensuado con nuestro cliente para que diga que no, o en el supuesto caso y excepcional de que decida declarar y responder a las preguntas de los agentes. Firmaremos ese acta de declaración e instrucción de derechos o de no declaración y podremos volver a entrevistarnos con nuestro cliente. Si estamos realizando una asistencia designados por el turno de oficio, podemos y debemos aprovechar esa primera asistencia y esas conversaciones con nuestro cliente para pedirle sus datos y para ir rellenando el impreso de solicitud de justicia gratuita, siempre intentando darle la mayor información posible para que sepa lo que está firmando, para que está cediendo esos datos y que si no es beneficiario de justicia gratuita tendrá que pagar nuestros servicios. De hecho, no sé si os dará la cabeza para llevarlo en vuestra primera asistencia, pero también puede ser de interés que llevéis una hoja de encargo, incluso siendo un cliente del turno de oficio o designado por el turno de oficio, para el supuesto caso de que no le sea concedida la justicia gratuita y tengamos que exigirle nuestros honorarios. Pero como digo, podemos aprovechar ese primer contacto para rellenar esos impresos que luego tendremos que presentar ante nuestro colegio para que nos designen y ya se inicie la tramitación del expediente de justicia gratuita. Pueden darse dos situaciones al finalizar esa asistencia en comisaría o en el puesto de la Guardia Civil, o bien que nuestro cliente quede en libertad y ya recibiremos una citación cuando ya ese atestado se turne al juzgado de instrucción que corresponda y comience la investigación y se le cite a declarar, o bien sea un juicio por delito leve, se nos cite para juicio por delito leve,
o si es uno de los delitos que se van a tramitar como juicio rápido, artículo 795 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, recibiremos ya una citación, tanto el cliente como nosotros, para acudir a esa comparecencia de juicio rápido, que tenéis, por cierto, un vídeo dedicado a la comparecencia de juicio rápido, tanto si hay conformidad como si no hay conformidad, así que os recomiendo que le echéis un vistazo, porque muchas asistencias desembocan en una comparecencia de juicio rápido. Delitos, como digo, incluidos en el artículo 795 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, y que cumplan esos requisitos. Segunda posibilidad, que se ha puesto a disposición judicial. Y ahí depende si estamos en un partido judicial grande o menos grande, lo que en la Comunidad de Madrid denominamos pueblos. Si estamos en un partido judicial más pequeño, es posible que si hacemos esa asistencia por la mañana pase a disposición judicial a lo largo de ese mismo día. Si estamos en Madrid capital, será al día siguiente, probablemente, cuando pase a disposición judicial y tengamos que acudir al juzgado de instrucción que esté de guardia en esos momentos. ¿Qué hacemos cuando llegamos allí? Pues lo primero, acudir al juzgado, hablar con el funcionario e instruirnos del contenido del expediente judicial. Una vez que hemos hecho esto, hablaremos con nuestro cliente, que estará en la zona de calabozos de ese juzgado de instrucción, le contaremos lo que hay y le pediremos nuevamente su versión de los hechos, y ahí ya consensuaremos la estrategia a seguir. Puede declarar o puede no declarar. Si estamos en una investigación más amplia y nos conviene esperar al resultado de esas investigaciones o incluso a lo que declaren otros investigados antes de que declare el nuestro. Claro, eso es algo que el letrado tiene que valorar en ese momento, o declarará. Si hay riesgo de que puedan solicitarnos prisión provisional porque se cumplan los requisitos del artículo 503 de la LECRIM, delito con pena superior a 2 años, reincidencia, riesgo de destrucción de pruebas, riesgo de fuga por falta de arraigo, también conviene que nuestro cliente nos informe sobre sus circunstancias. ¿Tiene arraigo? Es decir, tiene permiso de residencia, tiene hipoteca, tiene alquiler, tiene trabajo, tiene familia. Todo eso está bien que lo sepamos para podérselo preguntar cuando estemos ya en la declaración y el juez nos dé la palabra como defensa, y preparar las alegaciones una vez que se solicite por el fiscal y o acusación particular si ya estuviera personada, y oponernos a esa solicitud por considerar que no se cumplen los requisitos de ese artículo, no hay riesgo de destrucción de pruebas, no hay ninguna voluntad de obstrucción a la justicia, no hay suficientes indicios contra él, además tiene arraigo en nuestro país, tiene hijos, tiene obligaciones laborales, obligaciones personales, etc. Y solicitamos que no se acuerde esa prisión provisional, siendo la medida vulneradora y restrictiva de derechos fundamentales más gravosa que hay en nuestro ordenamiento, y en su caso se sustituya por una fianza económica, por comparecencias a puzacta, por retirada del pasaporte, incluso si su señoría, si el juez de instrucción lo considera conveniente, por varias medidas cautelares, pero que no se acuerde la prisión provisional. Eso es algo para lo que tenéis que estar preparados, porque en algún momento, después de la declaración, esa puesta a disposición en sede judicial, se practicará o se puede insertar la comparecencia de prisión provisional del artículo 505 de la LECRIM. Después de esa declaración, pues ya se dictará el auto correspondiente, o el auto de libertad o el auto de prisión provisional, que es recurrible en reforma 3 días, reforma y subsidiaria apelación 3 días, o directamente en apelación 5 días. Pero lo más importante de todo, y como resumen de este esquema que estamos realizando, es que tengamos claro que tenemos que ir tranquilos, con la mente muy abierta, fijándonos en todo, empapándonos muy bien de lo que nos cuente el cliente, incluso de la intuición que nos dé, porque ya no es solamente lo que nos cuente, sino cómo lo cuente o incluso lo que se calla, de la situación que pueda tener ese procedimiento. No es lo mismo un juicio por delito leve o un delito contra la seguridad vial
que una pertenencia a banda armada o un delito contra la salud pública en la que pueda haber más implicados, ya que ahí nuestra estrategia puede variar de cara a que incluso pueda prestar declaración más adelantada esa investigación judicial, esa instrucción, instruirnos muy bien del contenido del expediente judicial, de los autos y por supuesto preguntar, porque además es lo bueno que tiene el procedimiento penal, que hay mucha cercanía con los funcionarios, incluso con los fiscales y con algunos jueces de instrucción. Espero que viendo este vídeo, y si tenéis próxima vuestra primera guardia o vuestra primera asistencia al detenido, o vuestra primera asistencia a un detenido o a un investigado, mejor dicho, en sede judicial, en el juzgado de instrucción, podáis ir con mucha seguridad y muchas garantías. Muchas gracias como siempre.